Capítulo 1. La mujer que llegó con las manos atadas. Dicen que el destino no siempre grita. A veces susurra, como el viento que mueve los matorrales antes de que llegue la tormenta. Y así comenzó esta historia, con un silencio denso, con la tierra agrietada por el sol, y con una mujer blanca llevada como mercancía al corazón del territorio apache. Ese día, el sol caía a plomo sobre los llanos del norte. La tierra, seca y resquebrajada, parecía contener la respiración. Dos grupos de hombres se enfrentaban en medio del desierto, soldados con uniformes azules por un lado, guerreros con el rostro pintado por el otro. No había gritos, ni disparos, ni insultos. Solo un silencio que pesaba como plomo. En medio de ambos grupos estaba ella. Una mujer de cabellos sueltos, ojos apagados y muñecas marcadas por la soga. Elizabeth Monroe era su nombre, aunque en aquel momento ya no le pertenecía a nadie. Había sido esposa, hija, habitante de un pueblo que la olvidó en cuanto dejó de ser útil. Ahora, sin tierras ni familia, caminaba como ofrenda viva en un acuerdo de paz que pretendía frenar la guerra entre dos mundos que no se comprendían. Los hombres del fuerte la habían traído como parte de un trato. Una mujer blanca entregada al jefe apache a cambio de un año sin sangre. No era amor, ni justicia. Era negociación. Y ella, que no había pedido nada, fue entregada como se entrega un saco de maíz. Sin nombre, sin voz, sin futuro. El jefe apache, Tsana, se mantuvo firme frente al grupo, sin mostrar emoción. Era conocido por su liderazgo, por su dureza, por haber perdido demasiado para seguir creyendo en los tratos de los hombres blancos. Aceptó la entrega sin palabras, con el rostro impasible y los ojos hundidos en una historia de guerras, traiciones y muerte. La mujer lo siguió sin saber si estaba caminando hacia su final o hacia algo peor. Nadie la miró a los ojos. Nadie le dio explicaciones. Solo caminó, dejando atrás a quienes la habían negociado como si no fuera más que un objeto. El campamento apache la recibió con desconfianza. Nadie la saludó. Nadie la tocó. Nadie la reconoció como parte de nada. Fue llevada a una vivienda hecha de madera y pieles, limpia, ordenada, con una manta en el suelo y un cuenco con agua. No hubo palabras, ni gestos de bienvenida. Solo silencio. Esa primera noche no durmió. El miedo era una corriente helada que le recorría la espalda. Esperó el golpe, el grito, la humillación. Pero no ocurrió nada. Solo el crujir del fuego, el roce del cuchillo afilándose y el peso de una mirada que no sabía si la despreciaba o simplemente no la veía. Los días pasaron sin nombre. No sabía el idioma, pero comenzó a observar. Aprendió con los ojos, con las manos, con el cuerpo. Lavó, molió, preparó comida, ayudó con los más pequeños. Nunca pidió nada. No habló. No lloró. No mostró miedo. Solo siguió. Al principio, la ignoraban. Luego, empezaron a dejarle pequeños gestos, un trozo de carne, una flor, un cuenco menos sucio. Poco a poco, como quien abre una puerta apenas entreabierta, la comunidad comenzó a verla. No como a una igual, pero tampoco como a una amenaza. El jefe apache no la tocó. No la forzó. No la marcó. Su presencia era constante, pero distante. Entraba y salía como una sombra. Le dejaba objetos frente a su manta, una piedra pulida, una rama tallada, una pluma. No hablaban, pero ella comenzó a entender que aquello era su manera de comunicarse. No con palabras, sino con símbolos. No con órdenes, sino con respeto. Una noche, hombres blancos ajenos al acuerdo atacaron un asentamiento cercano. No eran soldados, sino ladrones y asesinos. Dejaron cuerpos mutilados, señales de odio, y la advertencia de que volverían por más. Los jefes apaches discutieron durante horas bajo el cielo estrellado. Algunos querían venganza inmediata. Otros pedían cautela. El jefe escuchó en silencio y luego tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. El acuerdo se rompía, pero la mujer blanca se quedaba. Volvió herido tras la primera escaramuza. Una bala había rozado su costado. Entró al campamento sangrando, tambaleándose. No pidió ayuda. No llamó a nadie.
Cayó al suelo, cubierto de polvo y sudor. Fue ella quien corrió hacia él. Lo limpió, lo vendó, le dio de beber. No con ternura, sino con determinación. Durante días, lo vigiló como si su propia vida dependiera de que él no muriera. Le cambió las vendas, le enfrió la fiebre, le habló aunque no la entendiera. El tercer día, cuando abrió los ojos, la vio allí, dormida junto a él, con el rostro cansado y las manos llenas de tierra. Algo en sus facciones se suavizó. Por primera vez, sus ojos no la miraron como a una extraña, sino como a una presencia necesaria. A partir de ese momento, algo invisible comenzó a crecer entre ellos. No fue amor inmediato. No fue atracción. Fue otra cosa. Algo más profundo. Una especie de reconocimiento entre dos seres rotos que sabían lo que era ser abandonados por los suyos. La mujer dejó de sentirse ajena. Comenzó a entender palabras sueltas, gestos, formas de mirar. Aprendió los ritos. Ayudó a enterrar a los muertos. Cuidó de los más pequeños. Escuchó los relatos de las ancianas. Participó de las tareas sin que nadie se lo pidiera. El jefe ya no evitaba su mirada. Tampoco buscaba su presencia, pero la aceptaba como se acepta la llegada del invierno, sin entusiasmo, pero con la certeza de que es inevitable. Y poco a poco, sin nombres ni promesas, los dos comenzaron a convivir. Como dos ramas que, empujadas por el viento, terminan rozándose sin romperse. El fuego en la cabaña nunca se apagaba. Era el centro de ese espacio compartido. Allí se cocinaba, se curaban heridas, se pensaba. Elizabeth se sentaba cerca de él cada noche. Ya no temblaba. Ya no se sentía prisionera. No se atrevía a llamarlo hogar, pero empezaba a comprender que en ese rincón del mundo tenía un lugar. El pueblo observaba. Algunos no aprobaban. Otros empezaban a respetar. Nadie decía nada. Pero en el aire ya se percibía que algo se estaba moviendo. Que una historia distinta comenzaba a escribirse, sin tinta, sin papel, sin permiso. Y así fue como lo que empezó como una transacción política se convirtió en el principio de una historia que nadie vio venir. Una mujer entregada como moneda. Un jefe marcado por la guerra. Dos soledades que, sin buscarse, se encontraron. No se dijeron una palabra, pero ya estaban caminando hacia el amor. Capítulo 2. Una mujer que ya no pedía permiso. El invierno se acercaba con pasos lentos pero firmes. Las noches eran más largas, los vientos más filosos, y las hogueras ardían por más tiempo en el corazón del campamento apache. Elizabeth ya no contaba los días desde su entrega. Lo que al principio había sido una condena silenciosa se había convertido en una rutina de gestos, ritos y tareas que le daban sentido a cada amanecer. Nadie la había nombrado como parte del pueblo, pero tampoco la apartaban. Su presencia ya no era ajena. Era constante. Era útil. Y eso, en tierra salvaje, bastaba. La transformación no fue repentina. Fue invisible, como el crecimiento de las raíces bajo la tierra. Elizabeth comenzó a moverse por el campamento sin que la observaran como intrusa. Conocía los caminos de agua, los nombres de las hierbas curativas, las miradas que anunciaban peligro. Ya no se escondía. No bajaba la cabeza. No pedía permiso. Hacía lo que había que hacer, con el temple de quien ha aprendido que el respeto no se exige, se construye. Cada mañana se levantaba antes que los demás. Avivaba el fuego, limpiaba los utensilios, preparaba lo necesario sin esperar instrucciones. Las mujeres mayores le permitían sentarse cerca durante las tareas del tejido y del curado de pieles. No la guiaban, pero dejaban que aprendiera observando. Con el tiempo, sus manos se volvieron más hábiles, su oído más fino, su paso más firme. La mujer blanca dejaba de ser una prisionera para convertirse en una figura que ocupaba espacio. No con palabras, con actos. Sana seguía siendo un enigma. Salía con los cazadores, volvía con heridas que no mencionaba, se sentaba frente al fuego sin buscar conversación. Pero había algo nuevo en su forma de entrar en la cabaña. Ya no era solo autoridad. Había un leve asentimiento con la cabeza, un momento en que sus ojos buscaban los de ella antes de sentarse.
No era ternura. Era reconocimiento. Elizabeth también había cambiado. Su cuerpo se había endurecido por el trabajo físico, pero su mirada se había vuelto más profunda. Cada noche, frente al fuego, pensaba en su vida anterior, en su esposo muerto, en la forma en que había sido negociada por hombres que nunca la protegieron, y comprendía que no estaba volviendo a ser quien fue. Estaba naciendo de nuevo, no como esposa, no como prisionera, sino como mujer completa. Una tarde, cuando el sol caía tras las montañas, el chamán del pueblo reunió a los ancianos. Se avecinaba una temporada difícil. Los animales escaseaban, los ríos bajaban secos. El pueblo debía prepararse. Se hablaba de mover el campamento, de hacer ofrendas, de pedir señales a los espíritus. Elizabeth, sin ser llamada, ayudó a preparar los alimentos para el consejo. Molió el maíz, encendió el fuego, acomodó las mantas. Nadie se lo pidió. Nadie la detuvo. Porque ya nadie dudaba de su presencia. Esa noche, mientras el humo de las hierbas sagradas subía en espirales lentas, los ancianos compartieron sueños y visiones. Se habló de lobos, de caminos inciertos, de una sombra que venía del norte. Elizabeth escuchó sin entender cada palabra, pero comprendía la emoción. El pueblo estaba en transición. Y en medio de todo eso, ella ya no era un estorbo. Era parte de ese equilibrio frágil. La tensión volvió días después. Un grupo de jóvenes guerreros encontró rastros de hombres blancos cerca del río. No eran colonos pacíficos. Eran saqueadores, buscadores de oro, carroñeros armados. El peligro regresaba. El pasado nunca se quedaba quieto por mucho tiempo. Sana organizó la vigilancia. Dio instrucciones breves, firmes. Elizabeth lo observaba desde la distancia. Y por primera vez, comprendió algo que antes no había visto. Él no era solo un jefe. Era un hombre que cargaba con la responsabilidad de proteger a su gente, aunque eso lo desangrara por dentro. Su dureza no era crueldad. Era una forma de amor. La única que conocía. Esa noche, cuando él regresó con sangre ajena en la ropa y barro hasta las rodillas, Elizabeth preparó agua caliente, encendió el fuego y esperó. No hubo palabras. No hubo agradecimientos. Pero en el silencio compartido, algo más profundo ocurrió. El respeto mutuo ya no necesitaba ser probado. Estaba ahí, como el humo que perfuma todo sin que nadie lo note. En los días siguientes, comenzaron a llegar rumores. Algunos miembros del pueblo murmuraban que el jefe se había ablandado, que su juicio ya no era claro, que la presencia constante de la mujer blanca era un mal presagio. Los susurros nunca eran directos, pero se sentían en el aire. Y sin embargo, Tsana no los confrontaba. No necesitaba hacerlo. Su liderazgo no se sostenía en el miedo, sino en la historia. Él había ganado cada cicatriz. Nadie podía desafiarlo sin cargar también con el peso de sus batallas. Elizabeth no ignoraba las miradas, pero no retrocedía. Continuaba con su rutina. Atendía a los niños. Ayudaba en las cocinas. Curaba heridas. Y en cada gesto, construía una presencia que ya no podía ser borrada. Sabía que no todos la querían ahí. Pero también sabía que algunos, en silencio, ya no podrían imaginar el campamento sin ella. El invierno llegó con su lengua helada. Las primeras nevadas cubrieron el suelo como una advertencia. Las provisiones se contaban con cuidado. Los ancianos se enfermaban más seguido. Las noches se alargaban. Y el fuego se volvió el centro de todo. Fue durante esas noches interminables, cuando el viento aullaba entre los árboles y la cabaña se estremecía, que Elizabeth empezó a comprender lo que ocurría entre ellos. No era una historia de amor como las que había escuchado en su infancia. No había promesas, ni besos, ni nombres dulces. Pero había algo más esencial. La certeza de que podían confiar uno en el otro sin necesidad de explicaciones. Había noches en las que él llegaba tarde, cubierto de escarcha, exhausto. Ella no decía nada. Simplemente dejaba el cuenco de comida cerca del fuego. Otras veces, era él quien dejaba a sus pies una piel nueva, una piedra tallada,
una señal de que la había pensado incluso lejos. Nunca hablaban de lo que sentían, pero lo sentían, con una fuerza que no necesitaba declararse. Y así, sin que nadie lo notara, sin ceremonias, sin palabras, Elizabeth dejó de ser la mujer blanca entregada por otros, y comenzó a ser una presencia que nadie podía ignorar. Ya no era posesión. No era símbolo de tregua. Era una mujer que caminaba firme, con la cabeza en alto, con las manos llenas de tierra y fuego. Una mujer que ya no pedía permiso. Una mujer que empezaba a amar en silencio, al hombre que nunca se arrodillaba. Capítulo 3. Lo que crece sin nombre. La nieve cubría el suelo como un manto de juicio. Cada paso crujía bajo el peso del invierno y de todo lo que no se decía. El campamento respiraba despacio, como un animal que sabe que cualquier ruido puede traer peligro. El silencio ya no era una pausa, era una manera de vivir. Y entre ese silencio, Elizabeth caminaba como una más, aunque aún no se le reconociera como tal. Nadie le había dado un nuevo nombre. Nadie la había nombrado parte de la tribu. Pero tampoco la apartaban. Y eso, en aquellas tierras, era un gesto mayor que cualquier ceremonia. Las mujeres compartían con ella tareas que antes no le permitían. Los niños buscaban su atención. Los ancianos aceptaban su ayuda sin mirarla con desconfianza. Era como si poco a poco, lo invisible fuera tomando forma. Como si algo estuviera creciendo sin necesidad de palabras, sin necesidad de permiso. Sana la observaba a distancia. Su rostro no cambiaba, pero sus acciones sí. A veces se detenía unos segundos más cuando pasaba cerca de ella. O le dejaba a su alcance un objeto del bosque, una piedra negra, un trozo de corteza marcada por el rayo, una figura tallada en hueso. No eran regalos. Eran señales. Gestos silenciosos que decían más que cualquier promesa. El vínculo entre ambos no tenía nombre. Nadie sabía cómo llamarlo. No era matrimonio. No era propiedad. No era costumbre apache ni tradición blanca. Era otra cosa. Algo que solo podía existir en esa grieta entre dos mundos que no se tocaban, pero que, por un momento, parecían estar aprendiendo a respirarse. A veces, Elizabeth se preguntaba qué sentía realmente. Si era afecto, respeto, gratitud o algo más profundo que aún no podía aceptar. No por miedo, sino por verdad. Porque sabía que una vez que lo nombrara, ya no podría negarlo. Sabía que lo que sentía por Tsana no era lástima, ni deuda, ni costumbre. Era algo que había nacido despacio, como una raíz que busca agua bajo la roca. Y ahora crecía. Firme. Callado. Real. Las noches eran más largas, y las hogueras ardían más tiempo. En una de esas madrugadas interminables, una mujer joven del campamento entró a la cabaña de Elizabeth. No habló. Solo le entregó una pequeña manta tejida a mano. El gesto era simple, pero cargado de significado. En la cultura apache, el tejido era una extensión del alma. Nadie tejía para quien no consideraba parte del círculo. Elizabeth lo entendió. No lloró. Solo tomó la manta, la dobló con cuidado y la colocó junto al fuego, como si fuera un escudo. Esa misma semana, un grupo de guerreros regresó con noticias. Algunos forasteros habían sido vistos en las montañas. No eran soldados. Eran hombres sin ley. Cazadores de pieles, traficantes de mujeres, carroñeros del norte. El peligro volvía a rondar como un cuervo que no se cansa de buscar muerte. El consejo de ancianos fue convocado. Se habló de vigilia, de defensa, de cómo mantener la armonía sin perder la firmeza. Elizabeth no participó. No le correspondía. Pero cuando la reunión terminó, uno de los jóvenes se acercó a ella y le dejó una lanza a la entrada de su cabaña. No dijo nada. Pero en ese gesto, ella comprendió que si llegaba la hora de pelear, no estaría sola. En las siguientes semanas, Tsana pasaba más tiempo fuera, explorando, vigilando, escuchando al bosque. Cuando regresaba, traía los ojos más oscuros, más hondos, más pesados. Pero nunca evitaba su cabaña. Seguía entrando con paso firme, dejaba sus armas en el rincón, se sentaba frente al fuego.
Elizabeth lo recibía con silencio y con alimento caliente. No por obligación, sino porque ya era lo natural, lo correcto, lo necesario. Una noche, mientras el viento azotaba las pieles de la vivienda, Zana se sentó más cerca que de costumbre. Su presencia era intensa, pero no invasiva. Elizabeth molía maíz con ritmo tranquilo, como si no lo notara. Pero lo notaba, como se nota el olor del humo antes de que se vea el fuego. No se tocaron, no se hablaron, solo compartieron el calor del mismo aire. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, algo ardía. Pasaron los días. El peligro seguía latente, pero el campamento no se rompía. La rutina era la única forma de no perderse. Y Elizabeth era parte de esa rutina. Ya nadie discutía su lugar. Porque el que permanece sin hacer daño, termina siendo necesario. Y el que ayuda sin exigir, termina siendo valorado. Una mañana, un niño del pueblo cayó enfermo. Los ancianos temían fiebre del invierno, una dolencia que había matado a muchos. Elizabeth pasó 2 días junto al pequeño. Lo cuidó, lo hidrató, le bajó la fiebre con paños mojados y hierbas que había aprendido a preparar con las mujeres viejas. El niño mejoró. No del todo, pero mejoró. Su madre, una mujer silenciosa y hosca, le entregó al amanecer un collar de hueso. No como agradecimiento, como reconocimiento. Cuando el niño pudo caminar de nuevo, corrió hacia Elizabeth y se aferró a su pierna. No dijo nada, solo se quedó ahí. Y en ese gesto, quedó sellado algo que ningún consejo podía negar. En medio de todo eso, Zana la observaba. Nunca intervenía, nunca interrumpía, pero su mirada la seguía, como quien vigila el brote de una planta que ha sembrado sin querer, pero ya no puede ignorar. La relación entre ellos seguía sin nombre, pero ya no era invisible. Se notaba en los gestos, en el modo en que compartían el espacio, en cómo sus rutinas se acomodaban sin esfuerzo, en cómo los objetos de uno terminaban en manos del otro sin ser devueltos. Y aunque nadie lo decía, todos sabían que esa historia ya no podía borrarse. Elizabeth seguía siendo la mujer blanca que llegó con las manos atadas. Pero ya no era prisionera. Tampoco era visitante. Se había vuelto raíz. Silenciosa. Firme. Inquebrantable. Y en el centro de todo eso, entre la nieve y el fuego, el amor comenzaba a tomar forma. Uno que crecía sin nombre, pero que ya no necesitaba explicación. Capítulo 4. La grieta en la montaña. La nieve comenzó a ceder. El sol, aunque tímido, asomaba entre las nubes con esa luz que no calienta, pero anuncia que la muerte blanca del invierno está llegando a su fin. El río, aún cubierto de escarcha, empezó a murmurar de nuevo bajo las piedras. Y con ese cambio, también se movieron los ánimos del campamento. El pueblo entero despertaba de su letargo. Elizabeth seguía con sus tareas, pero ahora lo hacía con un ritmo distinto. Había una firmeza nueva en su andar. Ya no era una figura solitaria. Era parte del engranaje. Donde antes despertaba miradas de sospecha, ahora encontraba cabezas que se inclinaban en señal de respeto. Nadie había escrito su lugar, pero estaba escrito en los gestos, en los silencios, en los espacios que se abrían para que ella los ocupara. La cabaña que compartía con Zana también había cambiado. No en apariencia, sino en presencia. Ya no era una vivienda dividida. Era un refugio compartido. Había objetos de él mezclados con los de ella, como si el tiempo los hubiera ido uniendo sin pedir permiso. Cada cosa estaba donde debía estar, como si las manos de ambos hubieran pactado una coreografía invisible. Las noches seguían frías, pero ya no eran solitarias. Aunque el fuego siguiera siendo el centro, el calor que más abrigaba no era el de las llamas, sino el de la compañía no declarada. No dormían en el mismo rincón, pero sus respiraciones se acompasaban. No cruzaban palabras innecesarias, pero sus pasos se respondían. Lo que había entre ellos seguía sin nombre, pero ya no era una duda. Era certeza silenciosa. Con el deshielo también regresaron los rumores. Hombres blancos se habían establecido en un paso montañoso al norte.
Iban armados, buscaban oro, y despreciaban cualquier rastro de vida indígena. Algunos decían que planeaban internarse en el Valle Sagrado, territorio prohibido para todo aquel que no respetara las señales. El Consejo de Ancianos discutía, pero las decisiones ya no eran simples. El campamento se encontraba entre la necesidad de defenderse y el riesgo de provocar una guerra abierta. Tsana pasaba cada vez más tiempo fuera, rastreando huellas, observando movimientos, leyendo el bosque como se lee un libro antiguo. Cuando regresaba, su rostro estaba más tenso, sus silencios más largos. Elizabeth no preguntaba. Sabía que las respuestas que importaban llegaban a través de los actos, no de las palabras. Una tarde, mientras molía grano junto al fuego, notó algo distinto en sus ojos. Ya no era solo la preocupación del líder. Era otra cosa. Algo más íntimo. Más humano. Un peso que no podía compartir con nadie, salvo con ella. Fue entonces cuando Elizabeth comenzó a comprender que el amor que crecía entre ambos no solo era real. Era peligroso. No por ellos. Por lo que representaban. Porque ese amor desafiaba todo, la historia de sangre, las creencias del pueblo, las reglas no escritas de dos culturas que se habían odiado durante generaciones. Era un amor que no debía existir. Y sin embargo, existía. Y como toda grieta en la montaña, podía terminar partiéndolo todo. Los primeros en notarlo fueron los más jóvenes. Algunos la miraban con una mezcla de deseo y desprecio. Otros la evitaban. Pero había uno que se atrevía a dejar señales, herramientas tiradas junto a su cabaña, miradas largas en medio del trabajo, gestos torpes que pretendían cercanía. Elizabeth no respondía. No los alimentaba. Pero los percibía. Sabía que, en silencio, comenzaban a construirle enemigos. Las mujeres, por su parte, se dividían. Unas pocas la defendían en los susurros. Recordaban cómo curó a los niños, cómo trabajó sin descanso, cómo había aprendido a no ser una carga. Otras, en cambio, veían en ella una amenaza. Decían que tenía hechizos en la mirada, que manipulaba al jefe, que alteraba el equilibrio del pueblo. Las palabras no llegaban a sus oídos directamente, pero estaban en el aire, como humo de leña verde, denso, incómodo, difícil de evitar. Tsana lo sabía. No porque se lo dijeran, sino porque lo sentía en la forma en que los demás se callaban cuando él se acercaba. En cómo cambiaba el tono de las conversaciones. En la manera en que algunos evitaban mirarlo de frente. Él no lo discutía, pero actuaba. Comenzó a llevarla con él en algunas expediciones. A mostrarle el terreno, los puntos de agua, las señales de los animales. Le enseñaba lo que solo se enseña a quien uno considera igual. Y al hacerlo, dejaba claro ante todos que Elizabeth no era una carga, ni una prisionera, ni una amante secreta. Era su compañera. Esa elección no fue bien recibida por todos. Una noche, un grupo de jóvenes incendió parte del corral donde se guardaban pieles y herramientas. No hubo heridos. Pero fue un mensaje. Tsana no reaccionó con castigo. Solo con presencia. Caminó por el campamento al amanecer, sin armas, sin escolta, con el rostro endurecido. Nadie repitió la osadía. Pero Elizabeth comprendió que algo se había roto. Ya no era una extraña. Era un símbolo. Y los símbolos, en tiempos de miedo, siempre incomodan. Esa misma semana, uno de los ancianos, el más sabio del consejo, fue a buscarla. No para acusarla, ni para reprenderla, sino para contarle un antiguo relato del pueblo. Habló de un águila que se enamoró de una serpiente, y de cómo, para volar juntos, tuvieron que renunciar a sus formas. Elizabeth no entendió todas las palabras, pero entendió la advertencia. Lo que crecía entre ella y Tsana ya no era invisible, y si seguía creciendo, habría un precio. No por ellos, sino por todo lo que representaban. Capítulo 5. Bajo la misma tormenta. El cielo cambió sin aviso. El calor del deshielo trajo consigo tormentas repentinas, de esas que caen como sentencia sobre la tierra cansada. La lluvia golpeaba los techos de piel como un tambor de guerra, y el barro arrastraba todo lo que no estaba bien sujeto. El campamento entero se reorganizaba para resistir.
Cada hombre, cada mujer, cada anciano encontraba su lugar en medio del caos. Elizabeth no fue la excepción. Corrió junto a las demás a reforzar las paredes, asegurar los tejados, proteger las reservas de alimento. Las manos que alguna vez solo supieron bordar ahora sabían cavar zanjas, amarrar pieles y soportar el frío con los dientes apretados. Ya no necesitaba mirar a nadie para saber qué hacer. Su cuerpo ya respondía como uno más dentro de la comunidad. Sin pedir aprobación. Sin esperar validación. La tormenta duró 3 días. 3 noches de viento, de oscuridad, de tensión contenida. No por la lluvia en sí, sino por lo que simbolizaba. Porque cada gota que caía también arrastraba lo viejo, lo débil, lo que no estaba listo para lo nuevo. Cuando el sol finalmente rompió las nubes, el campamento se despertó con otra cara. Algunos techos habían colapsado. Una de las cabañas de los ancianos se vino abajo y fue reconstruida en silencio por los más jóvenes. La vida seguía, pero todo parecía distinto. Más limpio. Más crudo. Más real. Sana regresó esa misma mañana. Había estado fuera vigilando el Paso Norte, ese lugar de riesgo donde se había visto por última vez a los hombres blancos armados. Su rostro estaba cubierto de barro seco, su ropa empapada, sus botas rotas. Pero sus ojos seguían firmes. Entró a la cabaña y dejó su arco a un lado. No dijo nada. Se sentó frente al fuego, como si la lluvia no lo hubiera tocado por dentro. Elizabeth lo recibió como siempre, en silencio. Le preparó infusión caliente con hojas que calman la garganta. Le limpió las manos con un paño húmedo. Le dejó cerca una manta. Él no respondió, pero no hizo falta. La tormenta les había hablado a ambos. Les había dicho lo que ya sabían, que estaban juntos bajo el mismo cielo, y que lo que los unía no era ternura, sino resistencia. En los días que siguieron, algo cambió en el trato del pueblo hacia ella. No hubo abrazos, ni palabras amables. Pero tampoco hubo más incendios, ni gestos hostiles. La tormenta no solo había barrido ramas y techos, también había barrido dudas. La mujer blanca seguía ahí, después de todo. Y si la lluvia no se la llevó, quizá era porque ya pertenecía. Los niños la seguían con naturalidad. Las mujeres compartían con ella herramientas y consejos. Los hombres, aunque callados, asentían cuando pasaba. El anciano del consejo volvió a verla. Esta vez no habló en parábolas. Solo le entregó una piedra negra, lisa, con una hendidura en el centro. Elizabeth la tomó sin preguntar. Sabía lo que significaba: fortaleza, permanencia, firmeza ante la adversidad. Sana comenzó a pasar más tiempo dentro del campamento. No porque abandonara su rol de vigía, sino porque sabía que era allí donde debía estar. Su liderazgo era sólido, pero ya no era distante. Observaba más, hablaba menos. Pero cada decisión suya tenía un peso que no se discutía. Y en su sombra, Elizabeth caminaba sin miedo. Una mañana, mientras recogía agua del arroyo, escuchó pasos tras ella. No se volteó con apuro. No había peligro en el aire. Era el joven guerrero que tiempo atrás le había dejado señales confusas. No habló. Solo le tendió un manojo de hierbas medicinales. Elizabeth las tomó y asintió. No era un intento de conquista. Era una ofrenda de respeto. La aceptación final de alguien que había resistido su presencia, pero ahora la entendía. Esa misma tarde, un grupo de mujeres jóvenes se acercó a ella para pedir ayuda con un parto que se avecinaba. La esposa de uno de los cazadores iba a dar a luz y confiaban en las manos de Elizabeth. Había estado presente en otros nacimientos. Sabía cómo calmar el dolor, cómo sostener la respiración, cómo envolver al recién nacido sin que llorara demasiado. Esa noche, bajo un cielo cargado de estrellas, nació una niña. Y fue Elizabeth quien la sostuvo primero. La madre, exhausta pero viva, tomó la mano de Elizabeth y se la apretó con fuerza. No dijo nada. No lo necesitaba. La sangre, el sudor, el primer llanto, todo eso ya había dicho lo necesario. Cuando volvió a su cabaña, Elizabeth encontró el fuego encendido. Sana había regresado antes. Estaba sentado,
tallando madera, como hacía en las noches de invierno. La miró sin sorpresa, como si supiera exactamente dónde había estado, y por qué. Ella se sentó a su lado. No cerca, no lejos, en su lugar. Y allí, bajo esa misma tormenta que los había cubierto a ambos, entendieron sin palabras que lo suyo ya no era una grieta, ni un símbolo, ni una excepción. Era una forma de vivir. Una alianza sellada por todo lo que habían resistido juntos. No como pareja, ni como costumbre, sino como dos mitades de un mismo destino. Lo que antes parecía imposible, ahora simplemente era. Sin nombres. Sin promesas. Solo presencia. Firme. Silenciosa. Real. Capítulo 6, donde el alma se inclina. Las semanas que siguieron a la tormenta marcaron un punto sin retorno. El campamento entero, sin necesidad de anuncios ni ceremonias, había aceptado una nueva verdad. Elizabeth ya no era una intrusa, y su vínculo con Sana no era una debilidad del jefe, sino una extensión de su fuerza. Las palabras nunca se pronunciaron, pero en tierra apache los gestos son más valiosos que cualquier juramento. Y todos los gestos apuntaban hacia lo mismo. Ella había resistido, había servido, había sanado, y en esa perseverancia silenciosa se había ganado un lugar más firme que cualquier sangre heredada. Las tareas diarias eran las mismas, pero el ambiente era otro. Donde antes había sospechas, ahora había una especie de calma. No confianza ciega, no amor desbordado, pero sí una aceptación profunda. Como la tierra que, tras muchos inviernos, por fin recibe una raíz nueva. Elizabeth se movía con soltura. Ayudaba en la cocina, participaba en la recolección, aprendía sobre los ciclos de la luna, los cantos del amanecer, los símbolos que los árboles dejaban en sus troncos cuando querían hablarle al hombre. Sana, por su parte, ya no ocultaba su cercanía con ella. Seguía siendo el jefe, respetado, temido cuando era necesario, pero se permitía momentos de humanidad que antes no mostraba. Le dejaba a Elizabeth objetos más personales, una piedra recogida de un lugar sagrado, una figura tallada que representaba la dualidad del jaguar y el halcón, un cuchillo que había heredado de su padre. No eran regalos de afecto superficial, eran ofrendas de alma. Y ella lo sabía. Una mañana, el anciano sabio la mandó llamar. La recibió a solas, frente al fuego ceremonial. No había testigos. Solo el crujir de la leña y el humo que se enroscaba entre ambos. Le mostró una piel donde estaban pintadas escenas antiguas, un hombre y una mujer de orígenes distintos, caminando juntos en la tierra de nadie. Luego, le señaló el centro del dibujo. Un símbolo que Elizabeth ya había visto antes, pero que nunca comprendió, un círculo partido por una línea quebrada. El anciano le explicó que en la historia de su pueblo, había relatos antiguos de uniones que cruzaban las líneas de sangre y territorio. No eran comunes. No eran fáciles. Pero cuando ocurrían, tenían un poder especial. Uno que podía unir o destruir, según la fuerza del alma que sostuviera el lazo. Ese día, Elizabeth entendió que su presencia ya no solo era tolerada. Estaba siendo reconocida por la raíz de la sabiduría del pueblo. No como adorno. No como deuda. Sino como parte de una historia más grande, escrita mucho antes de que ella pusiera un pie en esa tierra. A medida que los días avanzaban, la cercanía entre ella y Sana se volvió una constante. No compartían la misma cama, pero sus movimientos dentro de la cabaña eran los de quienes ya no se perciben como dos, sino como uno que se desdobla. Había una armonía sin posesión, una intimidad sin exigencia, un cuidado mutuo que no buscaba reconocimiento. Solo estar. Un atardecer, mientras recogían leña al borde del bosque, Elizabeth tropezó con una raíz. Cayó de rodillas, ensuciando su vestido con barro. No se hizo daño, pero el gesto fue torpe. Sana no corrió a levantarla. No extendió la mano. Solo se quedó mirándola. Y cuando ella se incorporó por sí misma, sacudiéndose con dignidad, él asintió una sola vez, con el rostro iluminado por la luz dorada del sol poniente. Ese gesto, pequeño, aparentemente sin importancia, quedó grabado en la memoria de Elizabeth, porque en él estaba todo, respeto, orgullo, igualdad. Esa noche, el fuego en la cabaña ardió más alto.
no por el frío, sino porque algo dentro de ambos parecía haberse afirmado. Lo que tenían ya no era una espera, era una realidad habitada, una forma de compartir el silencio que se parecía demasiado a la paz. Y sin embargo, la calma no era eterna. Desde el norte, llegaron nuevas señales. Se habían avistado fogatas en las colinas. Hombres blancos, bien armados, acampaban cerca de un antiguo paso sagrado. No eran solo exploradores. Llevaban mapas. Medían el terreno. Tenían instrumentos extraños y miradas vacías. El Consejo de Ancianos volvió a reunirse. Algunos proponían desplazarse. Otros querían resistir. Tsana no habló de inmediato. Escuchó. Esperó. Y al final, solo dijo que aún no era el momento de moverse, que debían observar un poco más. Esa decisión fue respetada, pero no por todos compartida. Algunos murmuraban que la presencia de Elizabeth debilitaba el juicio del jefe, que su apego a lo extraño lo alejaba de las señales verdaderas. Los rumores eran suaves como serpientes en la hierba, pero estaban ahí. Elizabeth lo sentía, pero no retrocedía. Una madrugada, despertó sobresaltada. Había soñado con un campo en llamas, con voces que no entendía, con una niña que lloraba mientras las montañas se derrumbaban. Al abrir los ojos, vio a Tsana junto al fuego, despierto también. No era casualidad. El mismo viento que había cruzado su sueño cruzaba los pensamientos del jefe. Sin decirse nada, sabían que algo se avecinaba, algo que pondría a prueba todo lo que habían construido. Al día siguiente, Elizabeth preparó una bolsa con hierbas curativas, agua y pan seco. No como quien se va, sino como quien se prepara, porque sabía que la vida en ese lugar no ofrecía garantías, y si algo debía romperse, no sería por falta de coraje. Tsana, al verla, simplemente colgó su arco al hombro y salió al amanecer. Elizabeth lo vio alejarse, de espaldas, cruzando el límite entre el bosque y la montaña. Y entonces lo comprendió con una claridad que la estremeció por dentro. Amarlo no era un deseo. Era un acto de fe. Uno que no pedía certezas. Solo la voluntad de caminar junto a él, incluso si el camino llevaba al abismo. Porque hay un punto en el que el alma se inclina, y ya no vuelve atrás. Capítulo 7. Tierra de sangre y prueba. El aire cambió en cuanto Tsana cruzó la última hilera de pinos. No era un cambio visible, pero el bosque lo sintió. Las aves callaron. El viento dejó de moverse. Y la tierra, seca por el paso de hombres sin alma, olía a hierro y humo. Era la señal inequívoca de que la frontera sagrada había sido profanada. Allí donde los suyos jamás pisaban sin permiso, ahora estaban clavadas estacas de hierro con telas blancas. No eran banderas. Eran marcas de conquista, de ocupación. Tsana se movía entre las sombras con la destreza de quien ha crecido en esa tierra. Cada paso suyo era parte del paisaje. Cada respiración, una conversación muda con los espíritus. No necesitaba ver los rostros para saber que eran hombres sin fe. Los oía maldecir, reír, escupir sobre piedras que otros consideraban sagradas. Llevaban rifles largos, brújulas, mapas manchados de grasa. Pero no llevaban respeto. Y esa ausencia era más peligrosa que cualquier arma. Observó en silencio. Contó a los intrusos. Estudió su patrón de vigilancia. No eran militares. Eran comerciantes de futuro, ladrones de recursos, traficantes de muerte disfrazados de civilización. Sabía lo que vendría después, el agua contaminada, los árboles talados, los rituales prohibidos. Había visto ese guión repetirse en otras tierras, más allá del horizonte. Y ahora, les tocaba a ellos. Esa noche no regresó al campamento. Durmió entre raíces, envuelto en su capa, con el cuchillo bajo el pecho. Soñó con su padre, con las palabras que nunca olvidó. Cuando el espíritu de la tierra te avise, no huyas. No hables. Actúa. Al despertar, no dudó. Tomó una piedra del arroyo, la partió en dos y la colocó sobre una rama. Era una señal antigua, una que solo los suyos entenderían. Elizabeth vio la señal al día siguiente,
cuando salió a buscar plantas cerca del bosque. Supo que era de él. Supo que era urgente. No preguntó a nadie. No pidió ayuda. Volvió a la cabaña, preparó provisiones, ocultó una daga en su ropa y esperó. El mensaje estaba claro. Algo se avecinaba y debía estar lista. El campamento no hablaba de guerra, pero la sentía. El aire estaba cargado. Las aves volaban bajo. Los perros no dormían. Los ancianos rezaban más de lo habitual. Y entre todo ese murmullo contenido, Elizabeth caminaba como quien ya sabe cuál es su papel. Nadie le preguntaba. Nadie la cuestionaba. Porque había una verdad que ya no necesitaba defensa. Ella era parte de esa historia. 2 días después, Tsana regresó. No trajo carne. No trajo pieles. Solo polvo en las botas, barro en el rostro y una decisión clavada en la mirada. Entró al consejo sin anunciarse. Explicó lo visto. No con palabras largas. Con frases precisas. Duras. Innegables. Hombres blancos estaban midiendo la tierra como si ya fuera suya. Planeaban abrir caminos. Instalar torres. Dividir lo indivisible. La respuesta del consejo fue dividida. Algunos pedían alianza. Otros hablaban de moverse al sur. Pero el anciano sabio, el que ya había hablado con Elizabeth, solo cerró los ojos y murmuró que el tiempo de la prueba había llegado. El pueblo debía decidir si moriría caminando o de rodillas. Tsana no esperó la votación. Salió y comenzó a preparar su lanza. Esa noche, Elizabeth lo ayudó a afilar el cuchillo. No lo miraba como a un guerrero. Lo miraba como a un hombre que había cargado con más de lo que le correspondía. Le colocó hierbas en el agua para calmarle las manos. Le preparó un ungüento para la piel agrietada. Y al hacerlo, no pensaba en su lugar en esa historia. Pensaba en su destino compartido. Porque si él marchaba, ella no podía quedarse. El amanecer siguiente no trajo cantos. Trajo preparación. Los jóvenes se cubrían con pintura. Los más viejos bendecían las armas. Las mujeres tejían correas para los caballos. Elizabeth caminaba entre ellos sin prisa, sin miedo. Su vestido había sido sustituido por prendas prácticas. Sus manos estaban vendadas. En su cintura, la daga que había escondido. No era un adorno. Era un pacto. El grupo que partiría al paso sagrado era pequeño. Rápido. Preciso. Elizabeth no estaba en la lista. Pero cuando Tsana montó su caballo, la vio lista, de pie, sin decir una palabra. No hizo falta. Su mirada fue suficiente. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió a cuestionar que caminara al lado del jefe. Cruzaron el bosque al atardecer. El mismo bosque donde la habían traído meses atrás como mercancía. Pero ahora, ella caminaba con paso firme, la mirada al frente, el corazón blindado. Ya no era la mujer entregada. Era la mujer que elegía quedarse. El camino era difícil. Ríos crecidos, ramas bajas, huellas confusas. Pero el grupo avanzaba como una unidad antigua, como si fueran un solo cuerpo en múltiples direcciones. Tsana lideraba sin alzar la voz. Su presencia bastaba para que todos supieran qué hacer. Elizabeth lo seguía no por obediencia, sino porque su alma ya se había inclinado hacia él. Y cuando el alma se inclina, no hay marcha atrás. Llegaron al paso sagrado antes del amanecer. Las fogatas enemigas aún ardían. Se escuchaban risas, latas abriéndose, el sonido áspero de botas ajenas en tierra que no les pertenecía. Tsana se detuvo, observó, y luego miró hacia su gente. No había discursos. Solo gestos. Cada uno tomó su lugar. Sabían que no era una batalla ganada. Era una advertencia. Un rugido. Una declaración de que no estaban dispuestos a entregar su alma sin pelear. Elizabeth permaneció al margen del enfrentamiento. Pero no como espectadora. Cuidaba a los heridos, aplicaba vendajes, arrastraba cuerpos hacia el refugio. Uno de los jóvenes recibió una herida en el muslo. Ella arrancó un trozo de su propia ropa para detener la sangre. Su rostro no temblaba. Sus ojos estaban fijos.
Ya no era la misma, ni débil, ni temerosa. Era parte del campo de batalla, aunque su arma fuera una venda. Cuando el polvo se asentó, los intrusos habían huido. No había gloria. No había victoria. Pero tampoco había rendición. La tierra, aunque herida, seguía siendo suya. Regresaron al campamento al anochecer, cansados, heridos, pero de pie. Y cuando Elizabeth entró a la cabaña, se quitó la ropa manchada, lavó sus manos ensangrentadas y se sentó junto al fuego. Tsana se unió a ella minutos después. No intercambiaron palabras. No se tocaron. Solo se quedaron allí, respirando el mismo aire, mirando la misma llama. Porque cuando se ha peleado bajo la misma tormenta, cuando se ha sangrado sobre la misma tierra, y cuando dos almas se han elegido sin exigirse, ya no hace falta decir nada. La prueba había llegado, y ella la había superado. Capítulo 8. El rostro de la libertad. La noche era profunda, sin luna, sin estrellas, como si el cielo también necesitara cerrar los ojos después de todo lo vivido. El fuego en la cabaña ardía bajo, casi en silencio, y en su resplandor tembloroso se dibujaban las sombras de dos cuerpos sentados frente a frente. No eran extraños. No eran enemigos. Ya ni siquiera eran dos. Lo que había entre Elizabeth y Tsana ya no se podía dividir. Era una sola cosa. Nacida del dolor, templada por la lucha y pulida por el tiempo. El campamento dormía en calma. No era la calma de la ignorancia, sino la de quienes saben que han resistido. Los ancianos habían bendecido la tierra con humo de salvia. Los niños ya no preguntaban por qué la mujer blanca vivía con el jefe, porque para ellos siempre había sido así. Y las mujeres que antes cuchicheaban ahora la buscaban para pedir consejos, para compartir tareas, para entregar en sus manos lo que antes solo confiaban a las suyas. Esa madrugada, mientras el mundo parecía detenido, Elizabeth sintió que algo había cambiado dentro de ella. No por lo que había hecho, ni por lo que había demostrado, sino por lo que ya no necesitaba demostrar. Ya no estaba esperando aprobación. Ya no caminaba midiendo cada paso. Ya no se defendía, porque comprendió, con una certeza callada, que su libertad no era una concesión de nadie. Era una decisión, una conquista, una piel nueva que se había forjado a fuego lento. Tsana se levantó y salió de la cabaña. Elizabeth lo siguió. No hizo ruido. Pisaba como una sombra entre las sombras. Él caminó hasta la colina más alta, donde el viento soplaba con voz de ancestro. Desde allí se veía todo el valle. Los ríos, las montañas, los senderos ocultos. Era un lugar sagrado. Y sin embargo, él no se arrodillaba. Se mantenía de pie, como siempre, como su nombre. Elizabeth se colocó a su lado. No preguntó por qué estaban ahí. No preguntó qué seguía. Solo observó. Entonces, Tsana alzó el brazo y señaló hacia el horizonte. Más allá de las montañas, más allá del paso donde habían enfrentado a los intrusos, más allá del tiempo, había una línea de tierra iluminada por el primer rayo del sol. No era oro. No era promesa. Era la tierra tal como era, salvaje, libre, sin nombre. Y en ese instante, ella comprendió el verdadero rostro de la libertad. No era una casa. No era un papel. No era una palabra. Era esto, estar al lado de alguien sin miedo. Caminar sin cadenas. Vivir sin deber explicaciones a nadie. Al regresar al campamento, Elizabeth ya no era la mujer que había llegado con las manos atadas. Tampoco era la curandera, ni la esposa implícita, ni la extranjera adaptada. Era una mujer que había elegido quedarse, no porque no pudiera irse, sino porque no quería. Porque allí estaba su lugar. No por imposición, sino por convicción. En los días que siguieron, el pueblo celebró el cambio de estación. Se encendieron fuegos, se cantaron canciones antiguas, se marcaron nuevos ciclos. Y por primera vez, Elizabeth fue invitada a sentarse junto a los mayores. No en el centro. No como símbolo. Sino como parte. Cuando una anciana le tendió una pieza de cuero bordada con su propio símbolo, Elizabeth la tomó sin temblar. No preguntó su significado. No hizo reverencia.
Solo la sostuvo con ambas manos y la colocó sobre su pecho. Porque la libertad no se grita, se sostiene. En silencio. Esa noche, en la cabaña, el fuego ardió más alto. No por necesidad, sino porque por fin se había encendido lo que solo nace cuando dos almas se reconocen sin máscaras, la entrega sin exigencia, la compañía sin condiciones, el amor que no pide definiciones. No se dijeron nada, pero ambos sabían que, en medio de aquella tierra que tantos habían querido dividir, ellos habían construido algo indivisible. Y eso era libertad. Capítulo 9, donde termina el miedo. Cuando la primavera llegó al valle, no lo hizo con estruendo, sino con pasos suaves. Las flores brotaron entre las piedras como si supieran que era seguro mostrarse de nuevo. Los ríos corrieron más libres. Los animales salieron de sus escondites. Y el pueblo, que había resistido tormentas, amenazas y divisiones, volvió a respirar con el ritmo de la tierra. Elizabeth se despertaba cada día con el murmullo del viento y el olor a humo suave en la piel. Ya no soñaba con el pasado. Sus recuerdos del fuerte, de los hombres que la entregaron, de la vida que se le arrebató sin explicación, se desdibujaban como polvo en el aire. No porque los olvidara, sino porque ya no los necesitaba para definirse. El miedo había dejado de ser su sombra. Lo había visto, lo había enfrentado, lo había cruzado y lo había dejado atrás. Ahora era parte del lugar sin tener que explicarlo. Su voz era escuchada cuando hablaba. Su ausencia era notada cuando no estaba. Su nombre, aunque dicho con un acento diferente, ya no era extraño en los labios del pueblo. Era uno más en el tejido del día a día. Y eso, para alguien que fue traída como un objeto, era la más silenciosa de las victorias. Sana, por su parte, había cambiado sin cambiar. Seguía siendo el mismo, firme, reservado, con la mirada clavada en la línea del horizonte. Pero había algo distinto en sus pasos. Un ritmo más ligero. Como si al fin pudiera descansar sin sentir que todo lo que amaba se le escaparía entre los dedos. La presencia de Elizabeth no lo había hecho menos guerrero. Lo había hecho más humano. No más débil, sino más completo. Las palabras seguían siendo pocas entre ellos. Pero los gestos, los silencios compartidos, los tiempos en los que se miraban sin necesidad de hablar, eran más elocuentes que cualquier conversación. En la noche, sus cuerpos dormían cerca. No por frío, no por costumbre, por elección. Una tarde, mientras recolectaba plantas con una de las mujeres mayores, Elizabeth se detuvo frente a un campo lleno de flores amarillas. Allí, en medio de la hierba alta, dejó caer una de las piedras que había traído desde su vida anterior. Una pequeña piedra blanca que había guardado desde que era niña. No era una ofrenda. Era una despedida. Ya no necesitaba llevar consigo trozos del pasado para recordar quién era. Ahora era esto, este momento, esta tierra, esta mujer. El pueblo celebró el nuevo ciclo con una ceremonia sencilla. Bailes, cantos, comida compartida. Elizabeth participó como una más. No como símbolo. No como extranjera que se integra. Como parte viva de ese cuerpo que ahora la sostenía. Los ancianos la observaban con respeto. Los jóvenes la admiraban en silencio. Los niños ya no preguntaban quién era. Preguntaban qué haría hoy. Y en eso estaba la señal de que todo había cambiado. Días después, un grupo de forasteros llegó a la zona. No venían con rifles ni mapas. Eran comerciantes, exploradores, curiosos. Gente que buscaba sin saber qué. Fueron recibidos con cortesía, pero sin puertas abiertas. Ya no era tiempo de dar explicaciones. El pueblo no necesitaba negociar su paz, solo protegerla. Uno de esos forasteros, un hombre de edad similar a Elizabeth, la reconoció, o creyó hacerlo. Se le acercó con la cautela de quien recuerda una sombra. Ella lo miró a los ojos. No con miedo, no con enojo, con compasión. Él murmuró su nombre, como si esperara que ella lo completara. Pero Elizabeth no respondió. No negó. No confirmó. Solo dio media vuelta y volvió a su tarea. Porque cuando se ha cruzado el umbral del miedo, uno ya no necesita explicar quién fue.
solo vivir quien es. Aquella noche, el fuego en la cabaña ardió sereno. Tsana colocó junto a él un nuevo trozo de madera tallada. Era una figura sencilla, dos ramas entrelazadas que, sin perder su forma original, crecían en la misma dirección. Elizabeth la tomó en sus manos. No dijo nada. La colocó sobre el estante donde guardaba lo esencial, la piedra negra del sabio, la tela tejida de la anciana, una hoja seca del primer invierno. Y en el centro de todo eso, la figura. Porque ahí estaba su historia. Dos mundos que jamás debieron encontrarse. Y sin embargo, lo hicieron. No por destino, sino por voluntad. Y donde termina el miedo, comienza el amor que no pide permiso. Capítulo 10. La historia que nadie pudo romper. Con el paso de los años, el campamento se transformó sin traicionar su esencia. Las estaciones seguían su curso con exactitud antigua. Los inviernos eran duros, los veranos, largos, los ríos crecían con rabia en primavera y se dormían en otoño. Pero algo en el alma del pueblo había cambiado desde aquella época en que una mujer blanca fue entregada como moneda para evitar la guerra. Elizabeth ya no era solo una mujer entre ellos. Era una presencia que sostenía memoria y tierra al mismo tiempo. Su cabello, ahora entrecano, caía sobre los hombros con la misma fuerza con la que recogía hierbas o amarraba leña. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, y sus ojos, por el tiempo. Pero seguían siendo firmes. Seguían viendo. Tsana envejecía con dignidad silenciosa. Ya no lideraba en combate, pero su voz seguía siendo ley. Los jóvenes buscaban su consejo. Los ancianos lo respetaban como a uno de los suyos y también como a quien se había atrevido a caminar más allá de los límites sin perder el camino. Su cuerpo ya no era tan rápido, pero su espíritu no había perdido un paso. Y su mirada, cuando se posaba en Elizabeth, era la de un hombre que había encontrado lo que muchos mueren sin tocar, la paz después de la guerra. Había quienes todavía recordaban los años de tensión, de cuchicheos, de rumores. Pero ya nadie los repetía. Porque lo que Elizabeth y Tsana habían construido no se podía desmentir con palabras. Lo habían hecho a fuerza de días, de acciones, de entrega. No con discursos, sino con ejemplo. Y eso perdura más que cualquier versión oficial. Cada tanto llegaban viajeros. Algunos eran descendientes de colonos. Otros, exploradores de historias antiguas. Preguntaban por ella. Por la mujer blanca que vivía entre los apaches. A veces decían su nombre con voz baja, como si estuvieran hablando de un mito. Otras, con la osadía del que cree tener derecho a preguntar por vidas que no le pertenecen. Elizabeth los atendía con educación, pero sin ceder demasiado. Les ofrecía agua, les contaba lo justo, y cuando ya era suficiente, se retiraba al bosque. Porque su historia no era una exhibición. Era un camino recorrido con los pies descalzos y el alma expuesta. Y quien no supiera leer con respeto, no merecía oírla. Una vez, uno de esos visitantes, un joven con libros y cuadernos, quiso escribir su vida. Le ofreció publicar su testimonio, convertirla en relato. Ella lo escuchó, lo miró a los ojos, y luego señaló al fuego. Le dijo, sin necesidad de voz, que si quería entender su historia, debía quedarse en silencio junto al fuego durante una luna completa. El joven no lo hizo. Se fue al día siguiente. Porque hay historias que no se pueden escribir sin haberlas vivido. Y esta era una de ellas. Elizabeth y Tsana nunca firmaron un papel. Nunca se casaron según ninguna ley que pudiera ser archivada. Pero todo en su convivencia era sagrado. Cada objeto compartido, cada decisión, cada duelo atravesado juntos. Habían perdido gente. Habían enterrado amigos. Habían resistido enfermedades, ataques, inviernos crueles. Pero también habían reído. Habían visto nacer niños. Habían celebrado cosechas. Habían escuchado cantos que solo se entonan cuando el alma está en paz. Un día, cuando la salud de Tsana comenzó a debilitarse, Elizabeth se sentó junto a él durante horas. No intentaba curarlo. No peleaba contra el tiempo. Solo lo acompañaba. Le hablaba con la mirada. Le daba agua. Le calentaba los pies. Y cuando él cerraba los ojos para descansar,
Ella permanecía allí, como había estado siempre, sin exigir, sin poseer, sin romper el silencio. La última noche, el jefe del pueblo pidió que se encendiera el fuego más grande del campamento. No era una despedida, era un homenaje a la historia que ambos representaban, a la decisión que unió dos mundos sin permiso, a la verdad que ningún juicio pudo romper. Cuando Tsana partió, lo hizo en paz, y Elizabeth, sin lágrimas ni gritos, recogió sus cosas y caminó sola hasta el río. Allí se sentó, tal como había hecho años atrás, y dejó que el agua le hablara. No volvió al fuerte. No regresó a donde alguna vez perteneció, porque su alma, ya anclada en esa tierra, no respondía a ninguna bandera, solo a lo verdadero. Pasaron los años, y el pueblo siguió creciendo. Vinieron nuevas generaciones, nuevos líderes, nuevas formas de vida. Pero el nombre de Elizabeth nunca desapareció. Era mencionado en los cantos nocturnos, en los relatos al pie del fuego, en los susurros que se les contaban a los niños cuando preguntaban si el amor podía cruzar todas las barreras. La respuesta era siempre la misma: sí. Y cuando alguien dudaba, se les llevaba a la colina donde crecen flores amarillas. Allí, entre piedras talladas por el viento, hay una figura de madera, dos ramas entrelazadas, creciendo en la misma dirección, sin haberse roto. Nadie sabe quién la colocó allí, pero todos entienden lo que significa. Y al verlas, recuerdan que hubo una vez una mujer blanca que fue entregada como esclava, y que, sin buscarlo, encontró su libertad, no huyendo, sino amando, en el único lugar donde no pudieron romperla, dentro de su alma.